Esto. Perfecto. Ay, epa, no quieren dejar entrar a Sandrita por acá. Listo, muy buenas tardes, bienvenidos a Abre tu Mente Vivencial. Hemos tocado temas de todos los tipos acá, hemos hablado de uno y otro evento. Y bueno, entre los grupos entre lo que es mi comunidad se ha trabajado últimamente un tema muy duro y es cuando nosotros tenemos que asumir la realidad, entre comillas, porque el curso de milagros lo ve diferente. Esa realidad que supuestamente pues nos toca a todos y que es difícil, que es complicada, esa realidad que vemos y que vivenciamos y que no es fácil. Esta mañana hablábamos del cáncer, preciso, y hablábamos de cómo una persona tiene que salir adelante con situaciones tan fuertes. Dice Rosa que no la deja entrar. Déjame ver. Ah, pues que está en curso de milagros, por favor. Entonces, hoy vamos a tocar el tema. Venga, se lo paso aquí para no pelear con ella. Vamos a tocar un tema y es cuando una persona, creo que nos vamos a identificar más de uno acá, hemos luchado por salir adelante con lo que nosotros creemos que es nuestra vida o que es lo que nos toca. Queremos triunfar, queremos cumplir con lo que nos dice la sociedad, queremos cumplir en una u otra manera con todas esas perspectivas que tenemos en la vida. ¿Qué pasa cuando una persona logra llegar a ese nivel, llegamos a ese punto y de pronto parece que el mundo se nos derrumba y lo perdemos todo? Ejemplo claro estaba Venezuela, ¿no? Ahorita estaba mirando un título y decía una señora, estamos vivos, pero que perdimos todo lo que significa nuestra vida. Y yo decía, ¿es verdad? ¿O perdimos todo lo material que era lo que significaba nuestra vida? Depende de. Hoy por eso Angélica nos va a acompañar con una experiencia que me encanta. Ella puso título El ave fénix y a mí me encanta el ave fénix porque primero yo soy aficionada de las películas de Harry Potter. Me encanta el ave fénix. Pero me llama la atención porque yo creo que todos hemos sido ave fénix en algún momento de nuestra vida. Sí. Entonces, Angélica, preséntate, cuéntanos un tricito así como de ti, quién eres, qué te dedicas, cuál es tu profesión, y nos cuentas por qué elegiste este título, El ave fénix. Encantada de estar con ustedes. Bueno, ya pues algunos, obviamente ya pues con algunos ya nos conocemos. Pues mi nombre es Angélica Ariza Montenegro. Soy una mujer con un contrato de vida, soy una mujer feliz, soy una mujer libre, soy una mujer resiliente y es una historia bonita, interesante, ya que pues hay una gran bendición y es pues darle pues la gloria a mis padres y a mi madre porque tuvo la valentía y la decisión de elegir ser madre nuevamente cuando realmente su pronóstico era no volverlo a hacer después de 3 pérdidas antes de que yo naciera. Obviamente digamos que fue pues digamos que su vida, jugando su vida al tenerme a mí, porque pues el pronóstico era que yo no viviera tampoco. Con una infancia, digamos que bastante compleja, desde muy pequeña, hacerme cargo de mi propia vida, de mi hermano pequeño, de mi hermano menor, ya que pues mamá, pues a la final se quedó sola. Y obviamente, digamos que para ella poder cumplir con ese rol de madre responsable, pues dijo, bueno, ustedes ahí solitos, y me delegó desde muy pequeña muchas responsabilidades, la responsabilidad de salir adelante, cocinar, aprender a hacer muchas cosas desde muy pequeñita, 6 añitos, 7 añitos, ya inclusive tomaba a mi hermano pequeñito de la mano e inclusive tomábamos transporte público en una gran ciudad. Y desde ese mismo momento, digamos que, y sin, digamos que las condiciones hicieron que
de una manera muy simbólica, se me pusiese el disfraz de la Superwoman, desde muy pequeña, la Superwoman. Entonces, digamos que esa mujer maravilla de ese disfraz pequeñito, a los 6, 7 años, ese fue el que me quedó, digamos que todo el tiempo para casi el resto de mi vida. Entonces era detrás de la ropita del colegio, el uniforme, estaba interiormente el disfraz de la Mujer Maravilla, que todo lo podía. Finalmente, pues terminó, digamos que mi primaria, y adicional a eso, pues con una mamá controladora, fuerte, dura, exigente, y eso hace que esa linda Angélica siga con ese disfraz de Superwoman y empiece y llega a un colegio de bachillerato donde efectivamente, más allá de ponerlo al frente de todos, ella internamente dice, yo lo saco. Llegó a un colegio muy exigente, muy, muy exigente, donde la excelencia era lo primordial. Así que el colegio, la vida misma de salir adelante con mi hermano, solitos, con obviamente pues con mi mamá, con su ayuda, pero muy exigente. Es que tienes que ser la mejor, tienes que ser la mejor, tienes que ser la mejor. Y siempre fue totalmente esa convicción permanente. Eres la mejor y tienes que ser, y tienes, o sea, simplemente, o sea, más allá de querer hacerlo, era una imposición. Tienes que ser la mejor, tienes que ser excelente. Entonces se tiene, y esa excelencia, excelencia, excelencia se convierte, digamos que en el ropaje diario con ese disfraz de Superwoman. Okay. Así fue durante todo la primaria, el bachillerato. Finalmente llega a la universidad y ahí empiezan como esos primeros quiebres de esa excelencia. Y precisamente, digamos que esa formación de excelencia y de ese tener que, o sea, esa obligatoriedad hace que, pues, me convierta en mamá muy jovencita, muy adolescente, o sea, estaba iniciando la universidad. Y ahí es cuando mi madre me dice, tome las riendas de su vida. Me entregó una cajita de mis cosas y, como se dice acá, muy amorosamente, suerte es que se le dice. Y salí a hacer mi vida con mi hijo pequeño, con mi bebé, y repitiendo, ¿no? Se repiten estas historias, ¿no? Entonces, de jovencita, adolescente, sola con su angelito y eche para adelante. Así que ahí es donde está ese empoderamiento, esa resistencia, ese disfraz todo el tiempo de sí se puede, soy berraca, sí se puede, sí lo logro, y momento a momento. Me vinculé laboralmente en una empresa en Bendición, donde pues me confrontó y me apoyó para salir adelante durante casi 20 años. Y ahí sigue esa exigencia y esa exigencia y esa excelencia de llegar en una primera empresa donde te dicen, aquí usted empieza de secretaria, de traductora, de digitadora, y empieza esa lucha y esa, entre comillas, guerra de seguir avanzando, ¿no? ¿Y qué más sigue, no? Entonces sigue ser la asistente del gerente. ¿Y qué es lo que más sigue? Y siguen los cargos de importancia, y es cómo Angélica empieza a competir y a competir y a competir y a competir y a ganarse esos puestos de más liderazgo, de más compromiso, de ser la excelente, y es esa autoexigencia permanente, 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 de decir, si lo logro con mis propios méritos, obviamente sin, digamos que sobrepasar algo que no me correspondía, sino era, si lo logro por mis méritos y si lo logro con constancia, con perseverancia, con disciplina, con demasiado esfuerzo, y era
todo el tiempo esa sobreexigencia, sobreexigencia, y si lo logro, y si me voy a ganar esto, y si compito, y si me lo logro, y entonces es esa sobreexigencia hasta llegar al punto de eh, dejar volar a mi hijo muy adolescente, porque precisamente veía esa carrera sin parar. Es como cuando te metes al Ferrari y encuentras tú tu carretera y le metes el acelerador y no te interesa nada de lo que vaya por delante, sino dele. Y dele, y dele, y dele, y dele, y han pasado todos estos años donde efectivamente llegué con empoderamiento, con con el decir yo lo logro y yo me voy de gerente, hasta que logré ser la gerente de una de las plazas más grandes que existen prácticamente en Colombia. Y llegué y yo me decía, y esa es una de las cosas que nosotras las mujeres, digamos que es de cuestionar, y es, tengo que ser la mejor, y tengo que ser la mejor, y tengo que llegarlo, y tengo que lograrlo. Y no importaba ni siquiera ni el tiempo ni nada, para mí no existió vida personal, solamente era el día con su noche solamente para trabajar y lograr lo que yo quería. Y hasta que no lo conseguía, no paraba. ¿Eso Y es lo era que la tú resistencia. considerarías el éxito, Angélica? ¿Es Dime, lo que la gente llama el éxito? total. Aquí hay algo, y es a mis propios logros, no pisoteando a nadie ni por debajeando a nadie, sino era la resistencia de decir yo lo logro, yo lo logro, yo lo logro, yo lo logro, y hasta que no lo lograba. Entonces, ahí no hubo tiempo para vida, no hubo tiempo para compartir con hijo, ahí no, o sea, ahí solo Angélica era como el caballito que se le pone acá sus orejitas, y era para adelante. Le logré, llegué a lo que yo quería definitivamente, y dije, lo consigo y lo logro. Porque siempre lo había hecho durante casi 20 años. Lo consigo, lo logro, de llegar a ser hasta la gerente regional de la gran multinacional. Ahí empieza el primer quiebre de la vida, y es cuando le detectan la enfermedad de cáncer a mi madre, y ahí empieza como otra vida, de decir, venga, pare un poquito, porque yo no sabía qué era parar en la vida. O sea, para mí no existía nada más que llegar a cumplir mis propios objetivos, y absolutamente nada más. Inclusive de decir, hijo, vuele y mire a ver usted también cómo sale adelante, y mire su espejo de su mamá y hágale con berraquera y logre lo que usted quiere. Y a la final uno hace a sus hijitos a su imagen y semejanza, tal cual, hasta el sol de hoy, porque todo lo que él ha querido también lo ha logrado exactamente igual. Mi madre se le detecta obviamente su cáncer de seno, y empieza su tratamiento, su situación, y es mi primer pare, digamos que entre comillas obligado. Acompaño a mi mamá un tiempo mientras que se le hace su cirugía, su quimioterapia, su radioterapia, pero pues yo no puedo parar, y le sigo, y yo le digo, bueno, mamita, yo te acompaño ahí como ahí al ladito. Pero mi madre finalmente pues fallece, y es ese cuestionamiento de ese primer quiebre, de decir, oiga, como que para qué estamos acá, ¿no? Y, y empieza ese primer cuestionamiento y ese primer quiebre de eso que yo venía en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, sin parar, y obviamente logrando lo que yo quería. Pues, mi apartamento, mis carros, mis cosas, mi equilibrio, mi mejora de calidad de vida, etcétera. Mi madre fallece, y ahí empieza mi primer cuestionamiento de vida, y ahí es donde tomo una decisión diferente, y digo, venga, sí, yo soy muy buena, porque pues lideraba a más de 60, 70, 80 personas, y llega a mi vida el coaching, llegan grandes a mi vida, líderes que me empiezan a mostrar otro camino.
Y paralelo a mi trabajo en un corporativo internacional acá en Colombia, empiezo a estudiar liderazgo, motivación, coaching, y sigue la vida, así en una carrera totalmente acelerada y sigo y sigo y sigo, pero digamos que ya diciendo, bueno, me voy a enfocar más como en la parte de liderazgo de otra manera y me empiezo a capacitar, a capacitar, a capacitar, a capacitar. Y dentro de toda esa carrera ya empieza la vida a empezarme a cobrar factura, de ese no parar. Llego a pesar en mi peso corporal, siendo yo bajita, porque soy una persona bajita, más de 100 kilos. Con decirles jocosamente que llegué a decirme la gordita Michelin. Entonces ya podrán ustedes meterse en la cabeza a una chica dinámica, pero pues gordita, que le decían la gordita Michelin. Entonces ahí empieza la situación. Posterior a eso, de una manera muy jocosa y muy curiosa, años después, a los 4 años, me hacen exámenes médicos y curiosamente llego al consultorio del oncólogo que había visto a mi mamá y que a mí me había dicho a mi mamá que mi mamá ya tenía muy pocos días para fallecer. Y él se acuerda de mí y me dice, tú vas a seguir los mismos pasos que tu mamá si tú no te cuidas, porque me habían detectado un acceso bastante importante en el seno derecho y me dice, estás repitiendo exactamente lo que le pasó a tu mamá. Y ese fue como, oiga, venga, párele ahí porque esto es serio. Y digamos que fue un diagnóstico de cáncer en una etapa 2. Entonces yo decía, bueno, paro a tiempo para hacer las cosas totalmente diferentes. De ser esa gran líder, de ser esa gran gerente, dije, hasta aquí como que yo le paro. Entre comillas, después de 20 años, hago entre comillas porque, pues, muy joven, me autojubilo, me retiro de trabajar y empieza ese proceso totalmente diferente para mi vida. Llegan a mi vida ángeles hermosos que me dicen, venga, sánese, y como que obligatoriamente apareció esa palabra que dice pare, 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 pare. Así como cuando hacemos los pares en las esquinas, cuando tenemos que parar para que el otro carro dé su curso. Empieza otro proceso totalmente interno de sanación y me voy a sanar ya a otra ciudad fuera de Bogotá, finalizo mi vínculo laboral, donde no había día que no me llamaran a decirme, venga, enséñenos fue todo lo que usted hizo, porque no hay absolutamente nadie que haga lo que usted hizo. Claro, una mujer que trabajaba 16 horas al día, de domingo a domingo, y no sabía qué era parar. Yo no tenía un solo día de descanso. ¿Por qué? Porque mi trabajo, o sea, toda mi vida se volcó fue a eso, al triunfo, al trabajar y al ser siempre la mejor. Cuando llega esta situación de enfermedad en mi vida, digo, yo paro y tomo la decisión de irme definitivamente por lo que a hoy estoy aquí con ustedes, y es convertirme en terapeuta. Después de eso me voy a otros países a capacitarme como coach ontológica y empiezo a buscar este nuevo camino que llega definitivamente a hacerme ese clic y decir, pare y realmente encuentre su propósito de vida, totalmente diametralmente opuesta. Paralelo a eso, durante ya casi 11 años, he venido estando en otros países capacitándome para ser terapeuta, digamos que con todas las formaciones que me permiten al día de hoy, digamos que tener las titulaciones que me permiten a hoy tener la bendición de decir, a hoy soy terapeuta. Y me voy para todo Sudamérica, me voy para México, y empiezo a cambiar definitivamente mi rol de vida y mi dinámica de vida. Cuando definitivamente hago pues un pare ya directamente pues en otro país, en este caso pues México,
pues digamos que hago un cambio totalmente diferente, dejo a mi bello Colombia y me radico directamente pues en México, formo pues mi hogar con mi esposo y pues obviamente ya pues al pasar de los años ya no llegan esos hijos humanos, sino que llegan estos hijos preciosos y divinos y maravillosos de 4 paticas, que llegué a tener hasta 10 perros en mi casa. Entonces sigue la dinámica, ya pues con un compañero de vida y la vida lo que hace es decir, venga, vaya un poco más despacio, venga, haga otras cosas totalmente diferentes. Y como no me había pues detenido a vivir, pues me dedico a vivir, como dicen por ahí, a vivir la vida sabrosa. Y son años maravillosos subsiguientes a mis estudios, de vivir una vida un poco más en paz, más tranquila, más, digamos que entre comillas, familia, criando a estos seres sintientes hermosos. Y ya pues con esta compañía, digamos que se empiezan como a hacer lo mismo, ¿no? A generar negocios, a generar, digamos que este tipo de dinámicas ya en compañía, pero no es ese vivir, sino es como lo mismo, ¿no? Seguir como en esa carrera dinámica, pero la vida definitivamente, si tú no escuchas la vida, si tú no escuchas las señales, pues la vida te sigue deteniendo de alguna manera, hasta que tú definitivamente no te paras, no a oír, sino a escuchar la vida. Y digamos que mi compañero pues finaliza su vínculo laboral y no empiezan a funcionar los negocios, no empiezan, sino que, eh, como se dice, ¿no? Se sube como palma, pero se baja como coco. Lo digo de una manera muy jocosa. Y no hay ese proceso, es decir, se finaliza como ese proceso de construcción y las circunstancias de la vida. Y ahí es donde, digamos que aquí es donde las decisiones que tomas sin una construcción seria de la vida, sino de ese aceleren que siempre había vivido y había vivido hasta ese momento, lo digo de verdad con franqueza, pasa factura y es de el tener, porque obviamente después de haber laborado tanto, trabajado tanto, pues empiezo ya digamos que al momento de tomar esta cantidad de decisiones para mi propia vida, de un cambio de camino, pues obviamente digamos que todo lo que se consiguió material, pues se fue, digamos que diciendo ya no necesito esto, ya cambio esto, ya no quiero esto, ya vendo esto, vendo lo otro, ta, 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 ta. Y la vida te va diciendo, venga, no es por este camino, y empiezas a encontrarte los obstáculos que nunca habías querido ver. ¿Por qué? Porque andabas en tu Ferrari y no importaba, pero esos obstáculos empezaron a llenar esa carretera y empezaron a llenarse esos obstáculos, la carretera empezó a llenarse de obstáculos, a decir, oiga, pare, oiga, pare, oiga, pare. No escuchamos y no le paramos a la vida. Hasta que la vida misma te diga, oiga, pare, usted no quiso escuchar, pare. Y empezamos, digamos que, a seguir vendiendo todas las cosas hasta que llegó un punto de mi vida nuevamente donde definitivamente no seguí escuchando hasta que el mundo, la vida me dijo, aquí le pongo esta situación para que usted pare definitivamente. Y llegó el punto en una de las empresas donde estaba trabajando, laborando, pues por esa gran experiencia profesional, llegó mi cuerpo y colapsó completamente. Tendinitis aguda en todo lo que son articulaciones, coyunturas, todo. Llegué un día en donde el mundo me hizo parar y no pude pararme de una cama. Y tú ¿qué necesitas? Pues obviamente atención médica. Y empiezas a ver y a encontrar esos obstáculos de ese, bueno, no tiene atención médica, ¿qué va a hacer?
a buscar atención médica, donde sea o como sea. Pues resulta que no está la atención médica. Y empiezas a quedarte quieta, como congeladita. ¿Y qué pasa cuando tú no puedes avanzar? Pues empieza a escasear el dinero, a escasear las cosas, vendes todo y empezamos en un declive, y mientras que pasaba ese declive económico, empezó a aumentar mi tema de enfermedad. Y metafóricamente me monto en un barquito y me sumerjo en el inmenso mar. Y resulta que el barquito en el inmenso mar, en la mitad del mar, en lo más profundo del mar, el barquito se destroza y se destruye. Y yo quedo colgada de una barrita, de un pedacito de madera, donde lo único que veía era solo agua por todas partes. Y no hubo por mucho tiempo nadie que pasara por ahí a rescatarme. Lo digo metafóricamente porque es cuando tú pierdes absolutamente todo. Todo es absolutamente todo. Hogar, familia, perrijos, dinero, todo lo material. Y te quedas así literalmente y metafóricamente con lo que tienes puestico en tu cuerpito. Y lo vengo a tomar a colación es porque así como el ave fénix queda completamente en cenizas en algún momento dado de la vida. Y eso fue lo que me pasó. Después de haber sido la gran gerente, hoy estaba en el inmenso mar, tomada de una tablita para poderme salvar la vida. Exactamente. Posteriormente, el diagnóstico médico, pues obviamente me ha generado el quedarme prácticamente, entre comillas, paralizada casi un año. Y eso ha sido el poderme confrontar a mí misma de todas las situaciones de mis relaciones personales, laborales, familiares, relaciones con mi hijo, donde cuando no se generó una construcción por estar totalmente distraída de el hacer, porque se tenía que hacer, después de esa gran niña que se puso el disfracecito de super mujer desde tan pequeñita, ahora cómo me lo estaba yo quitando, tan pegado estaba en la vida que se iba despegando con los pedazos de piel. Y yo no había pasado en mi vida un momento más doloroso de mi vida. Gracias, Angélica. Angélica, claramente aquí vemos lo que nos enseña a nosotros, ¿no? Disciplina, constancia y sé lo mejor. Y le decimos eso a los hijos, ¿no? Sea disciplinado, sea constante, sea el mejor. Me siento feliz, hijo, eres el mejor. Y si mi hijo no llegó con 10, entonces no le digo que me siento feliz. Le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no alcanzaste a 10? Si estamos viviendo eso, ojalá estemos relacionando, porque tiene mucho que ver esto con lo que realmente logramos. Y es que Angélica nos lo pintó en panorama tal y como nosotros lo vemos en la sociedad. Es la forma en que nos educaron. Es la forma en que nos dijeron perfeccionismo y disciplina. Y ve por la meta que la vas a alcanzar. Angélica, hoy mirando toda la historia que ya nos contaste, y si tú miras hacia atrás, ¿qué harías diferente? Si hoy te dijeran, hey, Angélica, vuelve a empezar. Con toda tu experiencia, ¿qué harías diferente? Hacerlo consciente, hacerlo humano, hacerlo en compañía del Espíritu Santo, hacerlo en compañía. Porque como siempre me convertí en la superwoman, yo sola puedo. O sea, si ustedes ven a las películas de la Mujer Maravilla, ella sola siempre puede. O sea, ella tiene todas sus armas. Ya en este momento de la vida, digamos que el aprendizaje ya está, ya está interiorizado de una manera que ha sido muy dolorosa para mí.
pero a la vez totalmente resiliente. Y cuando estaba en ese inmenso mar en la tablita, con una sola manito me sostenía y con la otra manito pedía desde la distancia, desde lejos, pedía ayuda, porque solos no podemos. Para eso tenemos a nuestro primer núcleo, que es la familia, al segundo núcleo, los amigos, las personas allegadas, pero hay que hacerlo consciente, amoroso, en compañía de el Dios, como lo quieras llamar. En este caso, en gran bendición llegó a ese salvavidas, el Espíritu Santo, el curso de milagros, la TRG, que ha sido sencillamente increíble y maravillosa, que ha llegado a mi vida. Y es sin prisa, pero sin pausa. O sea, de una manera más pausada, más tranquila, más consciente, más amorosa, más interiorizada a mi propio ser y decir, no, primero es tu paz, tu tranquilidad, hazlo a una pausa y mirando a ese proyecto y propósito de vida que lo que hiciste hacer años atrás, pero con tu vida acelerada no le diste realmente ese valor, esa importancia que a hoy, después de ese ave fénix totalmente muertito, está renaciendo en las cenizas para volar muy alto. Listo, perfecto. Mira que tú nos hablaste de lo que tú harías, pero hay algo que me llama la atención. Tú dijiste, a mi hijo me tocó también hacer lo mismo. Lo mismo que hicieron conmigo, igual eduqué yo a mi hijo. Y también le dije, vuela, a ver, hazle. Sí, ¿Qué y mira, aconsejarías hoy? claro, mira lo impactante. Eh, a imagen y semejanza. Es que tienes que ser el mejor. Ustedes, es que tienes, es decir, con un acto de obligatoriedad y lo digo de verdad con mucha asertividad y es todo lo que tú le dices a un niño entre los 0 y 7 años, él se lo cree. Y aparte de eso, si se los dices hasta sus 13 años de manera diaria, o sea, el niño se lo cree y termina generando en él esa obligatoriedad, porque si a hoy les cuento cómo es este chico, él no tiene un día de que no pare y es autoexigiéndose como algún día lo vio con su mamá. Y es impresionante. O sea, Totalmente. a tal palo, tal astilla. Mira que aquí Sandrita nos pone una pregunta. Con todo tu proceso vivido, ¿qué consejo le darías hoy a tu hijo? Que lo hiciera un poco más pausado, pero aquí hay algo bien impactante también, y es cómo cómo le dices a alguien que como que le metiste ese acelerador, decirle, oiga, pare un poco, no sabía hacerlo. Y le entiendo perfectamente. Mi hijo no lo sabe hacer porque yo no lo supe hacer. Sola y exclusivamente cuando la vida, las circunstancias, de una manera muy fuerte, metafóricamente lo digo, cuando tú vas acelerado a 120, 150 en tu carro y aceleras cada día más, la vida no te perdonó y lo que hizo fue chocarte contra el mundo. Y te chocó tanto que ese carro quedó vueltito nada. Entonces ahí es donde son las circunstancias, o sea, es esa confrontación de ahora qué hago si no tengo mi automóvil que me manda a la vida a 150 por hora, porque me paró en seco, me destrozó y me destruyó mi vehículo, o sea, destruyó prácticamente mi vida. Y lo digo ¿por qué? Porque me quedé completamente sin nada. Y de una manera muy respetuosa y amorosa lo digo. Me pasó exactamente como las personas que hoy están sin nada en el terremoto allá en Venezuela, que se quedaron sin nada, con la ropa que tenían puesta. Tal cual me pasó. De ser la gran gerente, de tenerlo todo, a tener solo a quedarme con solo lo que tenía puesto
en ese momento de, de traje, y es volver a empezar. Ya no de ceros, porque en la vida ya no se empieza de ceros, se empieza de nuevo, porque ese de nuevo implica que ya tienes experiencia, trayectoria, y lo que te da este golpe tan fuerte de la vida es sabiduría, paz, entendimiento, amor, reconciliación, y decir, venga, que esos ojos que miran por fuera, venga, échelos para adentro y reflexione un poco más para sanar el cuerpo físico, el alma y el espíritu. ¿Cuál crees que ha sido la lección? Si no la hablamos desde la parte material, no la hablamos de la parte material, hablemos de la parte de sabiduría. ¿Cuál ha sido la lección más fuerte que aprendiste de esto? El poder darle gracias a Dios, al Espíritu Santo, a la vida, al cosmos, al universo, a permitirme vivir esta experiencia poco y muy poco fácil para poder ser el ejemplo vivido y de resiliencia para mis semejantes y posteriormente para mis consultantes como terapeuta que soy. Con Muchas. amor, con amor, con compasión, con conmiseración, y el de que terminas como el ave fénix en cenizas, pero puedes volver a renacer. Con más fuerza, con libertad y con más ganas de querer hacer la vida de una forma totalmente diferente. Bueno, ahí tenemos un testimonio de lo que nos pasa. Nos ha pasado cuando creemos que lo que necesitamos es disciplina, constancia, mete toda la fuerza. Dice uno de mis mentores, prohibido rendirse, no importa que te estés muriendo. ¿Quieren alguien que tiene una pregunta que quiera compartir con Angélica? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Angélica, muy, muy interesante, la verdad, sorprendente y admirable esa manera tuya de decir las cosas así como tan tranquilamente después de, como tú dices, de estar en la palma y caer como poco es algo duro, pero te felicito porque de verdad, eres admirable, ejemplo para muchas. Pero algo que me tiene ahí como que, wow, o sea, su niño pequeño, ¿cómo hacías con él? Porque tú te enfocabas en trabajar, estudiar, ¿y el niño qué? Maravillosa pregunta, mi querida Rosa. Ahí es donde la vida no perdona, la vida no perdona. Yo fui mamá de solo darle sus cosas materiales, pero nunca estuve presente. No estuve nunca presente para mi hijo. Lo cuidaba la niñera, lo cuidaba la señora del jardín, lo cuidaban las nanas, las empleadas de servicio. Nunca estuve para él, nunca había el tiempo. Yo a Juan Camilo le decía, tengo que trabajar para darle la mejor calidad de vida. Y después de tantos y tantos y tantos años, porque como fui mamá adolescente, pues hoy tengo ya un hijo ya bastante mayor. Y alguna vez en una de nuestras pequeñas reuniones de 2 minuticos, porque como yo no tuve tiempo para él, ahora él ya no tiene tiempo para poder conversar con su mamá, decía, mamá, yo no necesitaba ese cuidado de empleadas, te necesitaba a ti y nunca estuviste para mí. Obviamente llega ese reproche, digamos que ese vacío emocional que provoqué inconscientemente, porque digamos que en ese momento no pude entender y no pude saber cómo quitarme ese disfraz
desde pequeña de esa superwoman para ser siempre la mejor y ser obviamente la proveedora del hogar. Pero No tuve en ningún momento, digamos que ninguna ayuda, sino que me convertí en esa proveedora y como madre ausente. Vea, Linda, lo que pasa es que siempre pienso que la mayoría de madres decimos, le vamos a dar a nuestros hijos lo que no nos dieron. Y a ti te faltaba el amor, ¿tú no creías que era mejor darle amor que darle muchas cosas a tu hijo? Pero no tenía esa herramienta, mi querida Rosa. Para mí era proveerlo. ¿Cómo le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve? Y lo que no tenía en mi vida y en mi ser. ¿Cómo darle lo que no tengo? Yo al igual que lo hizo mi madre conmigo y con mi hermano, era darle un buen colegio, una buena educación, darle buenas cosas materiales, un buen vivir, pero no estuve nunca presente, mi querida Rosa. Y en ese instante de la vida, pues no era consciente a lo que soy hoy. Y esa es la dinámica de la vida. Digamos que lo hemos trabajado mucho en el curso de milagros y es sentirnos culpables, demasiadamente culpables. Y es cómo llega el curso de milagros a nosotros decirnos, venga, pare y perdónese porque usted le dio a su hijo lo que usted pudo y lo que tenía en ese momento de la vida. ¿Que me sentí culpable demasiados años de la vida? Sí, Rosa, me sentí demasiado culpable. A hoy, digamos que en gran bendición el curso de milagros me ha permitido perdonarme esa situación poco fácil y poder desde la distancia poder pedirle a mi hijo con todos los, digamos que con todas las herramientas terapéuticas que ya conocemos, poderle pedir perdón desde la distancia, generar ese vínculo, aunque pues no lo hay, pero digamos que ese vínculo de perdón y sanación desde mi propia interiorización y siendo responsable para mí, para mi mundo y para mi vida. Gracias, Angélica. Juan Carlos. Hola. Un gusto, Juan Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, gracias, Mercedes, gracias, Angélica. Bueno, tengo como dos preguntas. Eh, pues yo he trabajado en esas dos situaciones. O sea, estoy seguro que hay dos situaciones en la vida. Te pasó una con la mamá y, y no puso atención, como que siguió de largo. Pero en algún momento de esa situación con la mamá, ¿tuvo algún pensamiento de poder parar? ¿O no se pasó nunca por la mente ese aviso que le estaba dando la vida? Ese pare que la vida le estaba presentando en ese momento, nunca se pasó por la mente. Juan Carlos, yo considero que esa exigencia desde tan pequeña hacía que yo no tuviese la conciencia de saber qué era parar en la vida. Para mí fue muy confrontante la situación de salud de mi mamá y la acompañé en su debido momento hasta que definitivamente una de las cosas que me hizo reflexionar fue verla en su ataúd, completamente yerta y decir muchas veces el para qué, como esta dinámica de tanto correr en la vida, como ese para qué. Sin embargo, digamos que la lección la tuve más adelante, Juan Carlos, y fue cuando el mismo oncólogo que vio a mi mamá, que nos dijo que ella iba a morir porque ya estaba completamente invadida de metástasis en todos sus órganos,
me dijo, usted va a repetir exactamente lo mismo que su mamá si usted no para a tiempo. Eso me hizo reflexionar. En otro momento no hubo ese pare, sin embargo, digamos que fue ese primer aviso. Y es donde yo lo digo como terapéutica, como terapeuta. Oímos, pero no escuchamos. O sea, solamente oímos y es lo mismo. Nos entra por acá, nos sale por acá. Pero cuando ya eso nos detiene en una situación ya más dura, más confrontativa, ahí empezamos a escuchar el cuerpo, la vida, las circunstancias. Y ahí fue donde fue ese primer detonar de la vida, de decir, venga, vaya un poco más despacio y pare. Ok, gracias. La otra pregunta es, cuando, pues muchas gracias por lo que compartiste, porque se nota ya sanaste y ya aprendiste las lecciones. Para, para ti, las circunstancias que te llevaron a todos los momentos, a lo que hoy eres, eh, quieras, querías cambiar o estás agradecida con lo que todos los eventos te llevaron a ser la persona que es hoy en día. Gracias, Juan Carlos, por esa pregunta. Realmente, cuando empezó mi tendinitis y empecé a ver que ya no había como esa posibilidad de prácticamente sobrevivir en mis circunstancias y tomé otro rumbo de vida, dejando todo atrás. Es demasiadamente doloroso. Y nosotros como terapeutas es donde debemos generar en la persona ese acto maravilloso, la escucha con respeto, pero a su vez con compasión y conmiseración. Yo lo perdí absolutamente todo y cuando se pierde todo, el dolor te invade. El dolor te invade hasta decir, no soporto este dolor. O sea, el dolor es tan supremamente grande, queridos compañeros terapeutas, que efectivamente, y lo digo obviamente porque lo digo desde mi propia experiencia, se rompe el corazón. Es decir, físicamente el corazón empieza a fallar, porque todo ese amor que tú le tenías en este caso a mi esposo, a mis perros, y perderlo todo, te rompe por dentro absolutamente. Y como les digo, ahí es donde acabo con todo, es decir, se acaba todo y yo pierdo toda esperanza de todo. Peleo con Dios, peleo con la vida, peleo con el mundo y me voy como en contra de prácticamente todas las circunstancias y afloran ese resentir, ese dolor, o sea, es un dolor tan fuerte, Juan Carlos, que es como si te arrancaras la piel y tuvieses que soportar el dolor de arrancarte la piel. O sea, es un dolor demasiado fuerte, es un dolor indescriptible y es un dolor tan fuerte que el corazón te puede llegar a fallar. Y ahí es donde yo lo pude comprobar desde mi propia experiencia, Juan Carlos. Gracias, Angélica. Yo creo que nosotros a veces pensamos que lo más duro es la muerte, o que lo más duro es, no sé, algo drástico en una enfermedad. Pero cuando yo pongo mi vida, como lo puso Angélica, en su labor, es igual de duro. Eso yo no puedo decir, te comprendo porque yo lo viví, no te diría mentiras, no lo he vivido, pero creo que sí he logrado conectar contigo, además que yo le hago terapia a Angélica, he logrado conectar para entender que básicamente Angélica puso su vida allí. Cuando yo hablé con ella, me acuerdo tanto que ella me dijo, estoy con la ropa de puesta prácticamente. Entonces, comprendo un poco lo que está hablando y créanme que sí es, no es bueno o es malo,
es lo que aprendí, lo que hago. Y ella misma lo dijo, no tenía otras herramientas. Nos enseñaron eso en la vida, desde niña le enseñaron eso. Y claro, tendríamos que nosotros entender qué nos enseñaron a nosotros si nos aferramos tanto que nos cuesta que nos lo quiten, algo así es lo que yo entiendo con Angélica. Judith. Bueno, te comprendo, Angélica, perfectamente. No viví esa situación, pero por mi crianza, mis cosas, permití que me quitaran a mis hijos. Mi hija de 7 años y mi hijo de 9 años. Yo viví sin ellos y eso fue, mejor dicho, la cosa más dolorosa que uno haya podido tener en la vida, que uno por ignorancia, por miedo, por tantas cosas que trae, le quiten de su lado a sus hijos, ¿sí? Pero la vida me dio la oportunidad de yo poder perdonar. Perdoné a mi ex suegra, a mi exmarido, los perdoné, que inclusive tengo buena relación, no somos íntimos, pero tengo buena relación con ellos, pude llegar a sanar y en todo ese proceso de sanación y que ya me sentía mejor, yo el año pasado pedía yo quiero ayudar, pero yo necesito, todavía me falta algo. Y fue cuando apareció la TRG. Entonces siento que este es mi propósito de vida, lo estoy poniendo en práctica, estoy haciendo terapia y me siento feliz y feliz de poder estar con ustedes, un grupo maravilloso donde todos los días aprendo en estas reuniones. Y para adelante, todo dolor se puede sanar mientras uno tome la decisión. Eso quería compartirles. Gracias, mi querida Judith. Y miren, y la vida, ¿por qué ese renacer como el ave fénix? Y cómo ese ave fénix vuelve a resurgir de las cenizas. Y ese ave fénix, ¿por qué me identifico con ese ave fénix? Porque al día de hoy tengo la gran bendición de poder contribuir a personas en la fundación que están en condición de discapacidad, que ya tengo esa posibilidad de la sabiduría, y lo digo pues con toda humildad y amor, la sabiduría de poder entrarme en la piel de estas personas con condición de discapacidad, de vulnerabilidad, porque yo también ya lo he vivido, yo también estuve en una condición de discapacidad muy fuerte, pero digamos que en esa elevación de conciencia a la que la vida nos invita, al curso de milagros nos invita a elevarnos con conciencia, a escuchar a nuestros semejantes como terapeutas que somos, a escuchar con amor, a escuchar con sabiduría, a direccionar a nuestros semejantes. Y en ese orden, mi propósito de haber estudiado tanto, porque en algún momento dado, y no nos podemos llegar a mentir, dicen, pero usted, ¿por qué está en esas circunstancias si usted es la gran terapeuta, no? Entonces, más allá de yo ser terapeuta, pues antes de todo soy un ser humano que siento, y adicional a eso, cuando ya te llega toda esta información, pues inclusive hasta los mismos TEDs te dicen, es que tú tienes el síndrome de Paz, soy una persona altamente sensible, en mi caso personal, y hasta eso entonces digo, wow, o sea, sigo todos los días aprendiendo, y ese aprender, ¿qué quiere decir? Que entre más doy, más recibo para dar. Y este es ese renacer, ese comprometerme con el ser sintiente, nuestros seres, nuestros semejantes, para guiarlos desde mi propia experiencia. Y ese es el compromiso que hoy tengo. ¿Qué es lo que hoy la vida me invita? Obviamente, y lo digo y lo comparto con todos que somos terapeutas, cerremos ciclos, porque es importantísimo cerrar esos ciclos, y no dejar nada por ahí abiertico ni nada pendiente, no, cerrar ciclos, resurgir como el ave fénix, y es un recomenzar en un nuevo camino, y ya no en un Ferrari, sino en un pichirilo,
pero se sigue caminando y más sabroso y mucho mejor. Eso es lo que me ha enseñado la vida y es agradecerle en el alma a María Mercedes que me haya invitado a esta gran charla divina, poder compartir esta experiencia y decir, sí, nosotras como mujeres, digamos que desde mi experiencia, sí, la berraca, la que todo se puede, venga, no todo se puede, no, o sea, quítese ese disfraz de Superwoman y viva más tranquila, viva relajada, viva con propósito de vida, deje huella de amor en este mundo terrenal, en este plano terrenal y brinde ese gran amor que tiene usted en su alma, en su corazón y en su espíritu. Y ese es mi caminar de aquí en adelante. Trabajar y servir a mis semejantes, que es mi proyecto de vida, servir y estaré y estoy hasta el último día de mis días al servicio de mis semejantes, al servicio de los seres sintientes, de todas las clases, a todos los animalitos, me volveré animalista, y es reconciliarme y vivir con mi corazón en paz y con el perdón que Dios me conceda para seguir una vida más limpia y un camino más tranquilo. Gracias. Rosa. María, yo soy un poco preguntona, pero tengo la curiosidad aún. ¿Sientes que su hijo realmente te perdonó? Tú dices cerrar ciclos. Te digo porque es que yo tengo una niña, bueno, va a cumplir 40, tiene 39, y yo a ella le dije que cuando estaba embarazada, cuando me dieron el informe de que ella está, bueno, eso, el resultado del embarazo, yo me puse a llorar porque yo estaba sacando esos papeles para ir a trabajar. Entonces yo le dije a ella que lloré al a recibir ese resultado porque ya no me iban a recibir en una empresa para trabajar. Entonces ella dice que ella no fue deseada. Aún siento que ella no me ha perdonado, no sé si seré yo. Entonces me gustaría saber cómo tú dices cerrar ciclos, si me puedes orientar un poco, te agradezco. Sí, mi Rosa bonita. Ese cerrar ciclos es precisamente, digamos que si no tienes la posibilidad de, digamos que de tener una charla amorosa con tu hija y de una manera, digamos que muy calurosa, pues digamos que de una manera muy inconsciente pedir perdón, porque no lo hicimos de una manera consciente, porque jamás en nuestras vidas queremos en ningún momento pues hacer daño y mucho menos a nuestros hijos. Yo jamás en mi vida, y tú tampoco quisiste hacerle daño a tu hijita, ni yo tampoco a mi hijo. Y desde, digamos que vuelvo y lo manifiesto, desde estos ejercicios terapéuticos le he pedido perdón a mi hijo. Y he podido, digamos que al cerrar ciclos es porque muy posiblemente y de manera muy inconsciente, pues le haces daño a otras personas, ¿sí? De pronto con tu arrogancia, de pronto con el no estar presente, el que te pidieron ayuda y no lo quisiste hacer. Y es pedir ese perdón. Si está la persona y te da la oportunidad de hacerlo personalmente, fabuloso. Si no, pues con estas herramientas terapéuticas que todos nosotros manejamos, poder pedir perdón, ¿no? Y estar en tu vida, en tu conciencia en paz. Y es decir, ya de aquí en adelante, mi comportamiento, mi forma de sentir, mi forma de pensar, mi forma de actuar va a ser diametralmente opuesta a lo que algún día hice y que inconscientemente pude haber hecho daño. De aquí en adelante se eleva la conciencia con todos estos aprendizajes y con toda esta experiencia que te da la vida de actuar y de operar de una manera totalmente diferente, para tu bien y para el bien de las demás personas. Okay, así es como gracias. desde mi propia conciencia se cierran ciclos. Gracias, Bella. Mirley. Hola, Angélica, gracias por compartir tu historia. Me vi muy identificada contigo porque
algunas cosas de lo que te pasaron a ti también viví, no así como tú lo viviste, pero bueno, algunas cositas. Entonces te quería, bueno, primero dar como gracias por eso, también como decirte de lo que decías ahora, muy probablemente también tu mamá vivió lo mismo, porque pues en su crianza y nosotros criamos así porque estamos pasando de generación en generación. Entonces, lo maravilloso en ti es que a pesar de que, bueno, le causamos daño a nuestros hijos, porque pues como fuimos también criados así, pero ya eres consciente de eso y podemos decir que paraste como con ese patrón, con Sí, eso que estaba pasando. Yo creo que ya tu hijo ya mejoró la relación contigo y probablemente ya ese patrón que venía pues arrastrando ya no lo va a pasar de pronto a las nuevas generaciones. Entonces como lo gratificante que a uno le queda de todo este proceso de aprendizaje, de esta parte de este proceso, porque claro, uno se culpa, uno dice, tiene la culpa, la autoexigencia también es eso. Y claro, es porque también nuestros padres lo trajeron. Entonces uno también a veces se pone como en ese lugar y dice, bueno, pero ¿por qué me pasó esto? Pero cuando ya uno entiende que ellos también nos educaron así, con esas herramientas que tenían en ese momento, entonces ya uno también ya lo entiende. Entonces lo importante es como es eso, que ya como eres más consciente, ya se pudo parar ese patrón. Y de nuevo, muchas gracias, Angélica, por compartirnos. amén. Gracias, mi Mirla y linda, gracias. Heidi. Bueno, Ángel, yo me siento agradecida por compartir contigo el proyecto que tenemos, no, que Dios nos puso en el camino y que andamos en él. Primero que todo, y segundo que todo, eres una berraca. Porque muchas veces piensa uno que tiene muchos problemas y quizás muchas cosas de las que tú dijiste yo me identifico. Pero esa no es mi pregunta es cómo son esos tendinitis. Interiorizando precisamente lo que significa la tendinitis, desvalorización, miedo al futuro, rigidez, obligatoriedad, exigencia, y cuando lo hago consciente, cuando ya hablo con mis células y hablo con esa tendinitis y le digo, ya no te quiero más en mi vida. Y ha sido totalmente impactante porque cuando te vuelves consciente, Heidi, de lo que está padeciendo tu cuerpo, con base en lo que estás pensando y sintiendo, tus células responden. De manera muy, muy afortunada, lo manifiesto de la siguiente manera y es del 100% de lo que, o de un 10 que puede llegar a el umbral de un dolor, a hoy está en más o menos 4. Eso quiere decir que momento a momento y día con día hablo con mi padecimiento, porque obviamente no se va de la noche a la mañana y no te curas de la noche a la mañana porque el dolor reaparece precisamente lo que siempre va a estar en tu mente y en tu sentir. Yo no lo voy a decir, yo no voy a decir que, no, todo hoy está perfecto. No, eso es mentirme a mí misma y eso no es congruente con lo que realmente quiero transmitir. Pero digamos que momento a momento me vuelvo más, digamos que despierto a la situación y ya me hablo a mí misma de decir, ya requiero este cambio y me comprometo con mí misma a decirme y a interiorizar que ese padecimiento ya no lo quiero porque ya entendí y comprendí lo que ese dolor me quería decir a mi vida y a mi ser y a mi cuerpo físico. Y ya momento a momento y un paso a paso y un poco a poco ya se va diluyendo ese dolor porque me he comprometido con mí misma y me hablo a mí misma diciendo, tú puedes, con amor, consiéntete, ámate, dignifícate, libérate para que con tu proceder puedas ayudar y contribuir a tus semejantes de una manera totalmente consciente, feliz, tranquila y siendo congruente y coherente con lo que realmente quieres hacer de aquí en adelante con tu proceder de vida. Genial. Bueno, contaré un amigo, creo, no sé. Bueno, pero mi pregunta es que
me voy a salir un poco con razón, no sé si me disculpo. Pero ayer cuando me dieron esa sorpresa, le juro que yo sentí la necesidad de caminar. Qué bello. Te lo juro, porque yo sentí tantas cosas ayer que no podía asimilar, pero bueno, las amo mucho. Amén, amén, qué Gracias, linda, hermosa. Heidi se refiere ayer a la clase. Heidi estuvo tan ayer en linda. la clase de los Wow, terapeutas espirituales y por eso ella sí. quedó impactada con la clase. Tan hermosa. Julio, última pregunta porque estamos mal de tiempo ya. Julio, cuéntanos. Angélica, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Julio. Mira, te cuento un poco. Yo hoy ingresé como a todo el proceso, apenas es mi primer día. Eh, Admiro tu historia, muchas gracias pues por todo, pero en este momento me reflejo mucho en ti con el tema de la tendinitis. Yo trabajo con una empresa que exporta aguacate y hace aproximadamente unos 3 años tengo esa situación del pie derecho. Hay momentos donde realmente estoy en el carro y me deja sentado 2 horas y no me puedo mover de ahí. Ya entendí, ahorita diste la respuesta, que hay que sanar mucho, que hay que interiorizarse mucho. Sí me gustaría de pronto más adelante conocerte un poco más, llevar ese proceso para curar ese tema, porque yo fui de los médicos a hacer la revisión y no encontraron nada, no dicen nada. Con mucho gusto. Incluso hicieron exámenes, hicieron ecografías y no se encuentra nada. Entonces es muy preocupante porque en vez de mejorar, antes es más doloroso. Y de verdad que Comprendo. muchas gracias por lo que cuentas y me sentí identificado pues con ese momento de la tendinitis. Muchas gracias, Gracias, Angélica. Julio. Sí, ya que pues estás en el grupo de WhatsApp, escríbeme por privado y con el mayor de los gustos. Así que pues para mí ha sido un gran placer. 1.000.000 de gracias a Merce por esta invitación. Gracias por permitirme desahogarme y ser parte. Y digamos que estas historias de vida nos permiten ver los panoramas y el poder tener herramientas, testimonios, información de cómo se puede definitivamente volver a renacer como el ave fénix. Así que desde mi corazón, amor y paz y cariño para todos y un inmenso agradecimiento. Y Muchas gracias, Mer. gracias. Voy a compartir algo con ustedes, ya que están hablando de las enfermedades de la tendinitis. Correcto. Hoy, con uno de aquí del grupo, hablaba esta parte y la voy a reflexionar con ustedes en un momentico. Me regalo 5 minuticos. Dice en la lección 140 del libro de ejercicios, no tratemos hoy de curar lo que no puede enfermar. La curación se tiene que buscar allí donde se encuentra y entonces aplicarse en lo que está enfermo para que pueda curar. Ninguno de los remedios que el mundo suministra puede producir cambio alguno en nada, pero la mente, que lleva soluciones, sus ilusiones ante la verdad, cambia realmente. No hay otro cambio que este. ¿Qué es lo que está diciéndome aquí esta lectura básica y sencillamente? No tratemos de curar lo que no puede enfermar. Nosotros hemos aprendido que es la mente. Es la mente la que tiene todo. La mente tiene nuestro poder de riqueza o nuestra escasez, nuestro poder de salud o nuestra enfermedad. Nuestra mente es la que rige la forma en que nosotros proyectamos nuestra vida. Entonces, a mí me encanta lo que está trabajando Angélica, porque Angélica ya lleva un ratico con nosotros en curso de milagro y ya está aprendiendo muchas cosas y está practicándolo en ella y ya hoy por ahí mostró ayer un video cargando cajas allá ayudando con los de Venezuela. O sea, su tendinitis no la detuvo para ir a ayudar allá a cargar cajas pesadas donde se hayan. Entonces, ¿hay que trabajar en nuestra mente? Sí. Hay que seguir trabajando y los invito a que sigamos trabajando. Por otro punto, este jueves no tenemos Abre tu Mente normal porque empezamos el taller. Entre las personas que ingresaron, gracias por la confianza de saber y de creer que puedo aportar a ustedes. Son 3 días
3 días en que vamos a trabajar jueves, viernes y sábado, 6 de la tarde, hora Colombia. Vamos a aprender a entender por qué somos así, por qué reacciono como reacciono, por qué me cuesta, aunque me expliquen y me digan, me cuesta tanto ese cambio, me cuesta tanto tomar decisión, me cuesta tanto avanzar en la vida, siento que como que hay algo que me detiene y no sé qué es. Y si decido avanzar, siento culpa o me enfermo, que eso también está sucediendo. No, yo intento avanzar y me enfermo, me da algo, me frena, algo me frena, porque hay en la mente, vuelvo y volteamos, en la mente nosotros tenemos una lealtad. Las mujeres a la parte femenina, sí, y los hombres a la parte masculina. Voy a enseñar esto en el primer taller, que es el día jueves. Voy a explicar por qué, cómo funciona y por qué se nos complica, aunque entendemos, cambiar el asunto. El día 2 voy a enseñar por qué las mujeres actuamos como actuamos, que a veces tú me dices, hola bonita, y te contesto bonito, y otras veces me dices, hola bonita, y yo te mando al carajo. Y tú dices, las mujeres están locas. No, las mujeres no estamos locas. Tenemos unos ciclos que nos están rigiendo, y si el hombre empieza a identificar, empieza a entender cómo convivir con el género femenino, dejamos de pelear tanto, que esa es una de las finalidades, encontrar nuestra paz. Entonces, si hombres y mujeres vieran este video, estos talleres que vamos a dar, este evento, porque son 6 horas trabajando, 2 horas cada día, jueves, viernes y sábado, podríamos entender cómo podemos llevarnos mejor. Entonces, este taller es para hombres y para mujeres. Y para terapeutas tengo el regalo adicional, que es el taller especial, no solamente para terapeutas, para mamás o papás que quieran tener el taller para las niñas de los 8 a los 13 años de cómo manejar su primera menstruación, para enseñarles lo que nunca nos enseñaron a nosotras las adultas. Ojalá yo hubiera tenido ese aprendizaje para no haber sido tan ignorante en la vida con decisiones que tomé respecto al dinero, respecto a mi sexualidad, respecto a mi pareja, a esas creencias que no sabía romper porque no tenía ni idea. Entonces, ese taller lo entrego listo para quien lo quiera realizar, o reunir las niñas, hacer el taller, cobrar lo que tenga que cobrar, se lo entrego listico. Y se lo aclaro el día sábado cómo lo debe trabajar. En el segundo taller lo entrego, en el tercer taller explico cómo trabajar ese taller. Y en el tercer día, pues, terminamos toda la parte de los ciclos con la parte de cómo tomar decisiones femeninas, las mujeres, ahí sí, en la parte económica, en la parte de proyectos laborales, cómo el hombre la puede apoyar y puede aprovechar si tiene su pareja para esto. Y explico el taller, y la parte menopáusica y premenopáusica. ¿Por qué a pesar de que ya no tengamos con el ciclo, podemos trabajar igual que la mujer que sí tiene la menstruación? Pero además, ¿qué ventajas tenemos nosotras? Porque tenemos ventajas, si ustedes no las saben, pero sí. Entonces, se las voy a contar. Entonces, ahí está el taller, 150,000 pesos colombianos, 45 dólares, 3 días, 6 horas de trabajo. Miren, no porque lo diga yo, pero vale la pena. Sé que después de esto, ustedes mismos les voy a pedir los testimonios y lo voy a vender hasta en 150 dólares, lo puedo vender porque lo vale. Entonces, aprovechenlo, inviten a quienes crean que pueden aprovecharlo y los espero este jueves, 6 de la tarde. ¿Listo? Y ya el martes sí, retomamos con Abre tu mente vivencial. Ya esta semana también acabamos con las votaciones. Gracias por su confianza, gracias por su amor. No pasa nada, pero para mí pasó mucho. Entendí y me identifiqué con una comunidad que amo, que les agradezco, que la verdad me llena de mucho amor y satisfacción saber que no he perdido mi tiempo. Todo lo contrario. Esto nació de una simple idea y hoy se ha formado una comunidad que es mi comunidad, y así lo siento, que es mi comunidad y es mi gente, y los amo con todo mi corazón. Ahí Amén. terminamos. Bueno, voy a dejar de grabar, que estamos grabando y se me ha olvidado grabar.